Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más potentes y, la verdad, más raras de la sociología, la tesis de Max Weber sobre la ética protestante. Prepárense porque vamos a hacer un viaje que conecta la angustia religiosa del siglo XVI con la sensación que tenemos hoy al sentarnos en nuestro escritorio. Seguro que a muchos les ha pasado, ¿no? Sentir esa presión del burnout, esa necesidad de ser productivos todo el tiempo. Bueno, aunque no lo parezca, lo que sentimos es el eco de una idea que nació hace siglos. La gran pregunta es, ¿de dónde viene esa vocecita que nos exige siempre más y más? Con esta frase que es casi poesía, Weber diagnosticó la condición del ser humano moderno y nos dejó un misterio. ¿Cómo fue que terminamos construyendo un sistema obsesionado con el trabajo, incluso cuando la razón original de todo ya se perdió en el tiempo? Bueno, es hora de investigarlo. Nuestra historia arranca en la Alemania de principios del siglo XX, y nuestro detective, el hombre que vio lo que nadie más estaba viendo, es el sociólogo Max Weber. Weber era un tipo increíblemente observador de su sociedad y se dio cuenta de que algo en las estadísticas simplemente no cuadraba. Había un patrón, una cosa rara, que las explicaciones económicas de siempre no podían resolver. Y esto fue lo que encontró, fíjense. Weber notó que, de manera muy consistente, las regiones con mayoría protestante solían ser más ricas. Los dueños de las empresas, los grandes empresarios, hasta los trabajadores mejor preparados, solían ser protestantes. Claro, no era una regla matemática, pero la tendencia era demasiado fuerte como para ignorarla. Esto lo llevó a hacerse una pregunta que, para su época, era una locura. ¿Y si la clave del capitalismo no estuviera en la economía, sino en las ideas? ¿Y si una creencia religiosa pudiera de alguna forma darle forma a todo un sistema económico? A diferencia de Marx, que miraba las fábricas, Weber decidió mirar dentro de la cabeza de la gente. Así que, como un buen detective, Weber empezó a seguir las pistas. Y estas pistas lo llevaron a un lugar que nadie se esperaba, a las ideas de una rama muy específica del protestantismo, conocida como el protestantismo ascético. La primera pista la encontró en una palabra alemana Beruf, o sea, vocación. Gracias a Martín Lutero, la idea del trabajo cambió por completo. De repente, ser un buen zapatero o un buen comerciante no era solo un trabajo, era la misión que Dios te había dado en la tierra. El trabajo de todos los días se convirtió de alguna manera en una forma de rezar. Pero la cosa se pone mucho más intensa con la segunda pista, la doctrina de la predestinación de Calvino. A ver, imaginen la carga psicológica que es esto. Creer que, incluso antes de que nacieras, un Dios todopoderoso ya decidió si te vas al cielo o al infierno, y que no hay nada, pero absolutamente nada que puedas hacer para cambiarlo. Y claro, ese era el gran tormento. La pregunta que los carcomía por dentro no era ¿cómo me salvo?, sino ¿cómo sé si ya estoy salvado? Vivir con esa duda era insoportable, así que la gente se aferraba a cualquier cosa que pudiera parecer una señal, una pista de que Dios estaba de su lado. Y aquí es donde todo explota, es una reacción en cadena psicológica. Esa ansiedad por la salvación necesitaba una salida. ¿Y cuál fue esa salida? El trabajo. Un trabajo disciplinado, metódico, sin descanso, se convirtió en una especie de tranquilizante para el alma. Y si ese trabajo te traía éxito material, bueno, eso no se veía como riqueza, sino como la prueba, la señal de que sí, de que eras uno de los elegidos de Dios. Weber le puso un nombre a esto un poco técnico pero clave: ascetismo intramundano. Para que se entienda fácil, es como vivir con la disciplina de un monje, pero en tu vida diaria. En lugar de encerrarte en un monasterio a rezar, el creyente aplicaba esa misma devoción y rigor a su negocio, a su taller. Su oficina era su nuevo monasterio. Y es acá donde todo hace clic. Todas las piezas de este rompecabezas religioso de repente forman una mentalidad económica completamente nueva, una que iba a cambiar el mundo para siempre. Weber lo compara con la mentalidad de antes, la tradicional. Antes, la gente trabajaba para vivir. Punto. Si ya tenías suficiente para estar cómodo, dejabas de trabajar. Pero esta nueva ética lo dio vuelta a todo. Ahora se vivía para trabajar. El trabajo ya no era un medio para conseguir algo, era el fin mismo, un deber moral. Y eso
Para Weber, es el espíritu del capitalismo. Ojo, no es solo querer plata. La gente siempre ha querido plata. Esto es otra cosa. Es una ética, un sistema moral donde juntar riqueza de forma ordenada y racional no es un pecado de avaricia, sino la máxima virtud, una obligación. El ejemplo que usa Weber es perfecto. Benjamin Franklin. Cuando Franklin dice, el tiempo es dinero, no te está dando un consejo de finanzas, no, te está predicando. Es una nueva moralidad donde perder el tiempo o gastar de más no son solo malos hábitos, son en el fondo pecados. Y eso nos lleva a la gran paradoja que, para Weber, es el verdadero motor que arrancó el capitalismo moderno. Piénsenlo, por un lado tenían un mandato divino de trabajar sin parar para ganar dinero, pero por otro, tenían una prohibición divina de gastar ese dinero en lujos o placeres. Entonces, ¿qué hacían con lo que ganaban? Solo quedaba una opción, reinvertirlo. Y así, sin quererlo, crearon un ciclo infinito de acumulación de capital por el simple hecho de acumular. La máquina se puso en marcha. Y bueno, con esto volvemos al presente. Cerramos el círculo para ver cómo el fantasma de toda esta historia sigue muy presente en nuestras vidas. Lo que Weber dice es que, una vez que el edificio del capitalismo moderno se construyó, ya no necesitaba los andamios religiosos que lo levantaron. Las creencias que lo empezaron todo se fueron perdiendo con el tiempo, pero la estructura que dejaron era tan poderosa que ya se sostenía sola. Y acá viene una de las frases más duras de Weber. El puritano quería trabajar en su vocación por una cuestión de fe. Nosotros nos vemos obligados a hacerlo simplemente para poder sobrevivir en el sistema que ellos, sin saberlo, ayudaron a crear. Lo que era una elección se convirtió en una obligación. Esta es su famosa metáfora, la jaula de hierro. Weber describe este sistema como una especie de jaula enorme y poderosa en la que todos nacemos. Un orden súper racional, sí, pero totalmente impersonal, que nos pone las reglas del juego. Y esas reglas exigen la misma productividad sin fin de la que hablábamos al principio. Así que el análisis de Weber nos deja con esta pregunta gigante flotando en el aire. Si el motor religioso original se apagó, ¿qué combustible mantiene la jaula funcionando hoy en día? ¿La competencia? ¿El estatus social? ¿El miedo a quedarnos afuera? ¿O será que simplemente ya nos olvidamos de cómo imaginar una vida fuera de ella? Heredamos la disciplina del puritano, pero perdimos su propósito. Y esa, un siglo después, sigue siendo la gran paradoja de nuestras vidas.